esta sesión vamos a hablar sobre el plan de Dios para la sexualidad humana. Hemos ido viendo en sesiones anteriores cuál es la verdad sobre la persona, la libertad, la racionalidad, distintas dimensiones que nos hacen ser personas. Y en la sesión anterior se nos mostraba la importancia que tiene la corporalidad en la vida de las personas humanas. Se hablaba sobre la verdad del cuerpo, descubrir la verdad del cuerpo, y al mismo tiempo sobre que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, y cómo eso es algo que nos diferencia radicalmente de otras criaturas. Al mismo tiempo se presentaba la distinción entre varón y mujer. Somos seres sexuados, y esa dimensión sexual de la persona afecta a todos los ámbitos de la vida, no solo al cuerpo, sino también al alma, a la afectividad, a la inteligencia, a la voluntad. Toda nuestra vida es una vida de seres sexuados. Y por último se nos mostraba cómo la sexualidad está ordenada al amor y a la vida. En esta sesión vamos a ver cómo vivir bien esa sexualidad según el plan de Dios, cómo la ordenación de la sexualidad al amor y a la vida tiene una forma concreta de realizarse en el matrimonio y cómo eso es un camino hacia la santidad. Vamos a dividir la sesión en 4 partes. Veremos en primer lugar el valor que tiene el cuerpo y la sexualidad. Veremos a continuación cómo sin el cuerpo no podemos vivir el amor las personas humanas y cómo vivir bien esa dimensión de la sexualidad a través de la virtud de la castidad. En la penúltima parte veremos cómo la sexualidad es un camino de santificación en el matrimonio y terminaremos con una serie de conclusiones. La primera parte, el valor del cuerpo y de la sexualidad. Muchas veces nos encontramos en conversaciones, en libros, en escritos, por lo menos yo me lo he encontrado muchas veces, con personas que piensan que los cristianos tenemos una concepción mala sobre el cuerpo y la sexualidad, como si fuese algo oscuro, algo que hay que tapar, algo sobre lo que no hay que hablar. O piensan que le damos poca importancia al cuerpo y valoramos sobre todo el alma. Sin embargo, pienso y creo que podemos estar orgullosos, con un sano orgullo, que no hay ninguna concepción antropológica ni religiosa, ni en la historia de la filosofía, que valore más el cuerpo y la sexualidad como el cristianismo. Creemos, y esto es algo que pone de manifiesto la grandeza del cuerpo, creemos, y es el fundamento de nuestra fe, en la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Confesamos esa presencia del Hijo de Dios, hecho hombre, entre nosotros. Y por eso podemos decir que al confesar la fe en un Dios que se ha hecho hombre, que ha tomado un cuerpo como el nuestro, no hay mayor valor que podamos dar al cuerpo que el que lo damos los cristianos. Además, la adoramos a Jesucristo, su cuerpo, presente en la Eucaristía. Es decir, los cristianos tenemos en muy alta consideración el cuerpo. Y la sexualidad es algo querido por Dios. Es algo que Dios creó desde el principio para el hombre y la mujer. No es algo ajeno a la voluntad y al plan de Dios para la historia de la humanidad. Y de hecho, una de las primeras llamadas que Dios hace a Adán y Eva, en el capítulo 1 del Génesis, dice, creced y multiplicaos. O en el capítulo 2 les dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No hay mayor llamada a vivir bien la sexualidad que la que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, así se ha puesto de manifiesto. El cuerpo es algo valioso, es algo sustancial de nuestro ser personas, y la sexualidad es algo querido en el plan de Dios para la transmisión de la vida y para la expresión del amor entre los esposos. La segunda parte, sin cuerpo no hay amor, cómo poder vivir la virtud de la castidad. Nuestra vida
está especialmente llamada al amor. Nuestra vocación fundamental es al amor. Somos imagen y semejanza de un Dios que es amor. La comunión de vida intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una comunión de amor. Y nosotros estamos llamados a reproducirla en nuestra vida. Sin embargo, estamos llamados a expresar ese amor según nuestra propia naturaleza, según lo que somos. Y por eso el amor no es solo algo puramente espiritual, sino que en las personas humanas tiene una dimensión netamente corporal también. Nosotros los cristianos no propugnamos ese amor platónico, idealizado, que muchas veces se ha presentado en la historia de la literatura, en algunas concepciones antropológicas que desprecian el cuerpo y que piensan que lo más importante es el espíritu, el alma. Ese amor platónico, ese amor cantado por los juglares, no es algo que pensemos nosotros, los cristianos, como que sea algo bueno, ¿no? Don Quijote de la Mancha, en esa idealización que hace de Dulcinea del Toboso, que no es más que una campesina, Aldonza Lorenzo, critica toda esa concepción del amor idealizado que se vivía, del amor platónico que se vivía en las novelas de caballerías. Nosotros no, en la vida cristiana no pensamos que el cuerpo es algo que permite expresar de verdad el amor. Y esa corporalidad es el medio por el cual podemos comunicarnos con los demás y comunicar lo que sentimos hacia las otras personas. El cuerpo, la corporalidad está hecha para la relación con los demás. Y por eso vemos cómo hay muchas manifestaciones corporales que nos permiten expresar lo que sentimos en el interior, lo que hay en nuestro espíritu. Una caricia es una expresión de amor, una bofetada es una expresión de odio. Ambas son expresiones corporales que manifiestan lo que siente la persona en su interior. Pero es necesario transmitirlo con el cuerpo, es necesario expresarlo, sacarlo fuera. No podemos decir que amamos si luego no lo manifestamos con nuestro cuerpo, si luego no lo manifestamos al exterior mediante esa comunicación. Y por eso se dice que la sexualidad es un lenguaje de amor. Es el lenguaje a través del cual los esposos pueden manifestarse ese amor que sienten el uno hacia el otro. Y tiene un lenguaje propio. Y es necesario conocer cuál es ese lenguaje para poder vivirlo en profundidad y en su propia verdad. Cuando expresamos nuestro amor, nuestros sentimientos a través de los gestos de nuestro cuerpo, estamos expresando lo que hay en nuestro interior. Y por eso podemos decir que cuando acaricias mi cuerpo, me estás acariciando a mí. No podemos desvincular a la expresión corporal de lo que somos. No podemos desvincular la expresión del cuerpo de toda la persona. Por eso, para poder encontrar la verdad de ese lenguaje, los gestos externos deben acompañar a lo que hay en el interior. No podemos dar una caricia a alguien a quien no queremos, estaríamos mintiendo. Y por eso es importante conocer esa verdad sobre la sexualidad, sobre el lenguaje de la sexualidad. Muchas veces vemos en la actualidad cómo hay muchas personas jóvenes que con poca formación, desgraciadamente, pues viven una gran promiscuidad, van cambiando de pareja prácticamente cada fin de semana. Y hay gente que dice que no hay ningún problema, ¿no? Al final es hacer con el cuerpo cada uno lo que quiera. Sin embargo, en esa profunda unión que hay entre el cuerpo y el alma, esa unión de toda la persona, lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestra alma, afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestro ser. Por eso no da igual cualquier manera de vivir la sexualidad. Es importante reconocer cuál es su verdadero fin, cuál es su verdadero sentido, que está llamado a la expresión del amor entre los esposos y abierto a la vida. Dice Gaudium et Spes en el número 49, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud.
Sin embargo, vemos que vivir esto no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Hemos visto cómo al principio de la creación Dios concede esa unidad a Adán y Eva, que la vivían perfectamente sin problema. Sin embargo, tras el pecado original, esa vivencia de la sexualidad resulta más difícil. Nos dice el Génesis: se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Desde el momento del pecado original, la vivencia de la sexualidad, ese don íntegro que hacían Adán y Eva el uno al otro sin ningún problema, para expresar mutuamente el amor que se tenían, comienza a tener dificultad, igual que tantas otras cosas en nuestra vida. El pecado original dificulta llevar a cabo el plan original de Dios para nuestra vida y en concreto también para la sexualidad. Por eso es necesario vivir la virtud de la castidad. La virtud de la castidad, que supone integrar la sexualidad en el bien entero de la persona. Todos esos afectos, todas esas pasiones, todos esos movimientos del cuerpo que rodean a la sexualidad, cómo han de vivirse para que nos ayuden a conseguir el bien. Estén ordenados al bien de cada uno y al bien de los demás. En concreto, en el caso de los esposos, al bien del matrimonio. Es importante señalar que la castidad es una virtud positiva. Es cierto que no está de moda y no es algo como oscuro o vergonzoso. No, la virtud de la castidad, como todas las virtudes, es algo que nos ayuda a crecer como personas. Y además está íntimamente relacionado con la caridad, que es la más alta de las virtudes. La castidad no es otra cosa que amar bien, amar de verdad, amar como Dios quiere. En primer lugar a nosotros mismos y después a los demás, según la relación que tengamos con las demás personas. De esa forma no vive igual la castidad una persona que se ha entregado a Dios en el celibato, que dos personas que están casadas, que dos novios, que unos amigos. Cada uno tiene que vivir la castidad en relación con las demás personas según sea aquella relación. Pero todos debemos vivir la castidad y siempre podemos crecer, siendo una virtud positiva que está íntimamente relacionada con el amor, con la caridad. Por eso hemos de ver que esa virtud es algo que nos ayuda a crecer como personas. Evidentemente no estamos solos en esta lucha para vivir la castidad, pues contamos con la ayuda del Espíritu Santo. A través de sus dones, a través de las gracias que nos concede, es posible vivir esta virtud de la castidad y así vivir de forma alegre y gozosa la integración de la sexualidad y que sea algo que nos ayude a crecer como verdaderas personas. Para ello, para vivir la castidad, es necesario ser dueños de nuestro propio cuerpo. Es necesario que nos autoposeamos, porque en el fondo la sexualidad está hecha para entregarse, para ser un don de sí. A través de la sexualidad los esposos se entregan el uno al otro, pero si no se poseen, si no dominan su propio cuerpo, es imposible que puedan entregarse el uno al otro. Por eso, para poder donarse, para poder entregarse, para poder vivir la entrega del amor, es necesario que haya primero una autoposesión. Es cierto que vivimos en un mundo en el que hay muchas desviaciones alrededor de la sexualidad, que la pornografía, la promiscuidad están muy extendidas, ¿no? Y lo vemos como algo que también nos afecta a nosotros. Por eso hemos de acudir con mucha confianza a la ayuda de Dios, a su gracia, para poder vivir esta virtud y poder transmitirla y enseñarla a los demás. De forma especial, pues, a los hijos, en esa educación cuidada, ¿no? Teniendo presente, ¿no?, que no es algo oscuro, no es algo de lo que no hay que hablar, sino que hay que presentarlo como una afirmación gozosa. En el caso que sigue a esta sesión se habla, por ejemplo, de la pornografía. Bueno, no hay que tenerle miedo, pero sí que hay que saber afrontar esa realidad a la que igual muchos hijos se enfrentan desde muy pequeños, por desgracia, y hay que procurar pues, enseñarles, ayudarles, para que todo ese conocimiento sobre la sexualidad a la que a veces se ven expuestos de forma muy temprana, pues a través de los padres pueda ser reorientado, principalmente con el ejemplo.
quererse bien los padres, el tratarse con respeto, el mostrarse ese cariño mutuo que se tienen, es una de las mejores maneras de enseñar a los hijos la grandeza que tiene el amor, la sexualidad y la virtud de la castidad. Enseñar a vivir como el placer que acompaña a la sexualidad no es algo malo, es algo querido por Dios, siempre que se realice en su propio orden, según el orden que Dios ha querido. Y es algo que conduce a una felicidad cada vez más plena en los esposos cuando se vive bien. Bueno, por último, vamos a ver cómo esa sexualidad, que hemos visto que es algo positivo, es algo fundamental en el camino de la santificación del matrimonio. Nuestra vocación fundamental, la de todos los cristianos, es a la santidad. Es una vocación que hemos recibido en el bautismo. Y el matrimonio concreta esa vocación mediante la entrega de los esposos el uno al otro, que tiene que ser como la de Cristo a su Iglesia. Una entrega que se manifiesta de forma especial en la vida de Cristo cuando ofrece su cuerpo en la cruz. Su cuerpo entregado, inmolado, que de alguna manera nos muestra cómo esa entrega es total y absoluta. Y de esa manera podemos ver cómo los esposos también se entregan el cuerpo, el uno al otro, de forma absoluta. No hay mayor entrega en la vida sexual que la que realizan los esposos cuando se unen en el acto conyugal. Es una unión de toda la persona, es una unión total, absoluta, sin reservas. Y eso nos hace ver cómo pueden parecerse a Cristo, que también se entrega sin reservas, que entrega toda su vida, que lo entrega todo lo que tiene por la salvación de los hombres. En este sentido de la unidad que tienen los distintos sacramentos entre sí, San José María hablaba del camino divino del amor matrimonial y el significado cristiano profundo y bello que tiene la relación conyugal. Decía, en otros sacramentos la materia es el pan, el vino, el agua, en la Eucaristía. Aquí, dice San José María, son vuestros cuerpos. Yo veo el lecho conyugal como un altar. Está allí la materia del sacramento. Podemos ver cómo ese paralelo entre el altar en el cual se entrega a Cristo en la Eucaristía y el altar del lecho nupcial une a los esposos en su entrega del uno al otro, a Cristo en su entrega por su Iglesia. Por eso podemos ver cómo la sexualidad es también un camino de santificación. No es algo pequeño, no es algo banal, sino que es el camino que Dios ha querido para que los esposos alcancen su propia santidad. A través de la entrega del uno al otro, a través de esa manifestación de amor que permite crecer a ambos y así parecerse cada vez más a Cristo, entregándose por su Iglesia. Esa unidad de los sacramentos, hablábamos del bautismo, de la Eucaristía, del matrimonio. Se me viene a la cabeza una vez que estuve celebrando una boda, estaba recién ordenado, llevaba solo 3 meses desde mi ordenación sacerdotal y recién salido del seminario, pues tienes toda la teología presente y se me había quedado muy grabado que el bautismo es el sacramento más importante, ¿no? Nos decía el profesor, el día más importante de vuestra vida es el día de vuestro bautismo. Y se me ocurrió decirlo en la homilía. El día más importante de vuestra vida es el bautismo y hoy lo concretáis de una forma específica. Miré a la novia y puso una cara de horror y luego me dijeron algunos que estaban allí en esa boda, ¿cómo puedes decir eso? Ya vi que no había que decirlo, ¿no? Con esa ilusión que preparan los novios la boda, el día más importante. Sigo pensando, ¿no?, que el bautismo es el día más importante de nuestra vida, que el matrimonio es una concreción de ese día, pero ya no lo digo en las bodas, ¿no? Pero eso nos ayuda a ver, ¿no?, cómo hay una unidad en toda la vida cristiana. Y a través del matrimonio los esposos continúan esa vida cristiana, ese camino de santificación, ese camino hacia la santidad que Dios nos ha marcado desde nuestro bautismo. Eso también se pone de manifiesto en el prefacio de la celebración de la misa, de la celebración del matrimonio. Dice así, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispuso así, de modo tan admirable, que el nacer llena la tierra y el renacer aumenta tu Iglesia por Cristo nuestro Señor.
Vemos cómo esa grandeza y esa unión que hay de la sexualidad orientada a expresar el amor y orientada a la transmisión de la vida se pone de manifiesto en esta oración de la Iglesia. El nacer llena la tierra. Dios ha querido que los esposos contribuyan con la creación. Son co-creadores con Dios de esas nuevas personas, de esas nuevas criaturas a las que Dios ama infinitamente. Y el renacer, el bautismo, aumenta tu Iglesia. Vemos de nuevo cómo los esposos colaboran con Dios en la generación de nuevas vidas y esas nuevas vidas están orientadas también a través del bautismo a llegar a la santidad. Esa colaboración con el plan creador de Dios se pone de manifiesto, ¿no?, en la venida de los hijos al mundo y cómo luego, a través del renacimiento que sucede por el bautismo, Dios los llama también a ese camino de santidad que ha llamado antes a sus padres. Y para terminar, una breve recapitulación sobre todo lo que hemos ido viendo. Veíamos cómo la sexualidad es algo querido por Dios para las personas humanas desde el momento mismo de la creación. Por eso no es algo malo, no es algo oscuro, no es algo que hay que tapar, sino algo bello, algo que ayuda a expresar el amor que se tienen los esposos, el amor entre las personas y algo que puede ser camino de santidad. Dios quiere que el amor de los esposos se exprese también a través de la unión de los cuerpos, que no sea solo algo espiritual. Y a través de esa unión los esposos expresan su amor y también colaboran con el proyecto creador de Dios, trayendo nuevos hijos a la tierra. Y por último, veíamos cómo viviendo bien la sexualidad a través de la virtud de la castidad se convierte en el lenguaje perfecto para la expresión del amor, de esa comunión a la que están llamados los esposos para mostrar cómo Cristo ama a su Iglesia y ese es el camino de santidad que Dios ha querido para cada matrimonio.